Muy buenos días. Bienvenidos, iglesia. Qué privilegio más grande el que tenemos esta mañana de poder exaltar y glorificar su nombre. Amén. Somos muy privilegiados y mientras cantábamos la última canción, Ven Señor, y al escuchar cómo se unían nuestras voces, no dejaba de pensar en el momento en que estemos delante de la presencia de Dios, cantándole a Él. Y no solo nosotros como iglesia, pero la iglesia universal, ¿no? Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. A lo largo de la historia cantaremos un día al Señor. Y qué preciosa imagen, ¿no? De unidad. Qué preciosa imagen de comunión unos a otros como creyentes, adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor. ¿No te parece fantástico eso? Una gran ilustración. Bueno, bienvenidos. Si nos visita por primera vez a la iglesia Petra, son bienvenidos. Es un privilegio el que tenemos hoy de adorarle juntos al Señor, de tener en nuestra mano la preciosa palabra de Dios y poderlo abrir en libertad, leerla, meditar en ella, ser confrontado por la palabra de Dios y animados a cambiar nuestra manera de pensar y vivir. Romanos 12 nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿no? Y en estas semanas vamos a estar en una serie que llamamos Somos su Iglesia, hablando acerca de la iglesia del Señor, qué es lo que Dios anhela, quiere, desea en la iglesia que le pertenece a Él, y también cuál es nuestro rol delante de ella. Así que antes de continuar, permíteme orar y quiero pedirte a ti si puedes acompañarme en oración. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza, Señor, por el tiempo de adoración que vamos a tener en este tiempo de predicación. Dios, todo se trata de ti, es sobre ti, Señor. No hay un cambio, Señor. Las canciones no tratan de nosotros, tratan de tu gloria. Y el tiempo que dedicamos a leer la Escritura y predicar tu palabra, Señor, también nos llevan a reflexionar y pensar, Señor, en tu grandeza, en tu poder, en tu majestad, en todo el honor que tú mereces, Señor. Oro, Señor, principalmente reconociendo que soy falible, Señor. Pero tu palabra no lo es, Señor. Entonces, que podamos estar apegados, Señor, a tus principios, a tu palabra, que podamos escuchar claramente, quite cualquier distracción de nuestra mente, nuestro corazón, que nos impida, Señor, escuchar con atención tu palabra y obedecerla, Señor. No queremos ser solamente oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu amor para con nosotros. En tu nombre oramos. Amén y amén. Déjame comentarte algo antes de poder. Quiero invitarte a ir a Efesios capítulo 2. Vamos a leer el capítulo. Y antes de poder leer la Escritura, déjame comentarte algo. La primera traducción de la Biblia de hebreo a griego, usaron una palabra para definir la congregación, sobre todo la congregación de Israel. Para definir en el griego usaron un sustantivo que se conoce como eclesia en griego, que se puede traducir como llamados afuera juntos, ¿no? Lo que me llama la atención o me sorprende es que encontramos este término, aquellos eruditos que querían traducir del hebreo al griego, usaron la palabra eclesia para esa formación, ese llamado del pueblo de Israel. ¿En qué contexto estaba siendo usada esta palabra? Bueno, si tú recuerdas Éxodo, el Señor responde al llamado de auxilio de aquel pueblo que estaba bajo cautiverio. Están en esclavitud y Dios llama a Moisés. Recuerda esta imagen preciosa de la zarza ardiendo. Dios le dice, quita tus sandalias porque el lugar que pisas es santo. Y él le dice, ve a mi pueblo y dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore, para que se congreguen, ¿no? Y a partir del capítulo 5 aproximadamente empiezas a escuchar una y otra vez, deja ir a mi pueblo para que me adore, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que ofrezca alabanza a mí. Y si seguimos leyendo Éxodo, encontraremos que aquel pueblo, por la gracia y la misericordia de Dios, por el poder de Dios, se reúne a orillas del monte Horeb, ¿no? Y empieza Moisés a darles la palabra. Y aquí la presencia de Dios, de aquel pueblo reunido, que hasta el punto llegaron a decirle, ¿sabes qué, Moisés? Sube tú, habla tú, porque nosotros tenemos miedo. Pero solo piensen en esa ilustración, porque nos dice mucho de una congregación, o lo que debería ser una iglesia. Ahora piensen en esto, por un momento. Un pueblo llamado de la esclavitud, reunidos delante de la presencia de Dios para escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Quiero invitarte a ir, yo se los leo mejor. Deuteronomio capítulo 4,
Versículo 10. Puedes tomar nota y leerlo en tu hogar. Pero te lo leo. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 10. Dice así: recuerda el día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb. Y más adelante en Deuteronomio, Moisés usa el día de la asamblea. Y es esta palabra la que se traduce en griego como eclesia. Y es esta palabra con la que generalmente se le conoce en el Nuevo Testamento a la iglesia del Señor. Pero lo que quiero enseñarte aquí es una definición de iglesia a partir del Antiguo Testamento. Pero nota esto en Deuteronomio 4, te lo leo nuevamente. Dice 4:10, recuerda el día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír qué dicen mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Qué hermosa definición de iglesia. No sé qué concepto tienes tú de iglesia, pero vimos un concepto la semana pasada en Juan 10, miramos otro concepto en Deuteronomio 4. Ahora piensen en toda la ilustración. Miramos a un pueblo que está hecho esclavo, que Dios libera con su poder y su majestad para que puedan reunirse en un solo lugar, congregados en un solo lugar, para disfrutar de la presencia de Dios. Recuerda el acontecimiento, dice que hasta los montes temblaban, que aquella montaña estaba llena de un humo espeso, que habían truenos, relámpagos. Disfrutaron de la presencia de Dios. ¿Para qué? Dice, para oír mis palabras, para que las pongan en práctica todos los días que vivan en esta tierra, para enseñarnos a tener temor reverente a Dios. Qué preciosa definición de iglesia. Amén. Y eso es lo que deberíamos de anhelar y buscar en la iglesia. Un lugar donde la palabra de Dios es predicada, donde nos reunimos para escuchar la instrucción de Dios, donde podemos disfrutar de la presencia de Dios. Espero y anhelo en mi corazón de que ese sea el deseo en tu vida. Hemos sido llamados de la esclavitud. Antes éramos esclavos del pecado. Llamados a congregarnos para deleitarnos en su presencia, escuchar su palabra y aprender a vivir reverentemente ante Él. Hay otro texto en Éxodo que quiero mencionarles y pueden tomar nota sobre este texto. Éxodo 19, versículo 4-6. Dice así: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí, dice el Señor. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿En dónde encuentras ese texto nuevamente? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué montón de ilustraciones, implicaciones hay en estos textos para enseñarnos a ser iglesia. La iglesia no es un edificio, aunque nos congregamos en un edificio, pero eso no constituye la iglesia. La iglesia la constituimos nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, los que hemos proclamado con nuestra boca que Él es el Señor. Ellos son la iglesia, nosotros somos la iglesia si lo hemos hecho. Pero lo que quería mostrarles es que este concepto de iglesia está en toda la Escritura. Y qué poderosa ilustración de que debemos congregarnos con temor reverente ante el Señor. Y que tenemos una misión en esta tierra de ser sal y luz, llamados de las tinieblas a la luz admirable, llamados a proclamar su nombre. Quiero invitarte a ir a Efesios entonces. Esta mañana estaremos hablando sobre la unidad, pero como dice el título de la prédica, una unidad sobrenatural. Antes de leer el texto, tenemos una tendencia natural a querer unirnos a grupos o unirnos a comunidades
que en cierta forma representan nuestros anhelos, sueños y deseos, ¿no? O ciertos gustos. Tendemos a querer hablar más con aquellos que tienen un gusto similar, ya sea un equipo de fútbol, ya sea un partido político, ya sea un lugar de procedencia. Tenemos ese instinto natural de querer pertenecer a algo y generalmente buscamos esa pertenencia en aquello que nos da como un sentido de identidad, un sentido de valor. Quiero juntarme o unirme o tener comunión con aquellos que estudiaron mi misma carrera o aquello que me gusta hacer. O si soy dado a la tecnología, tengo la tendencia a querer tener más comunión con aquellos que también son muy dados a la tecnología y sucesivamente. Si te gusta hacer pasteles, pues buscas personas con las que hablar de algo en común. O sea, tenemos esa tendencia natural de buscar preferencias, examinando a nosotros mismos qué me gusta, qué no me gusta. Y generalmente tenemos esa tendencia pecaminosa de querer unirnos a una iglesia. Si me gusta la música, me uno. Si me gusta el predicador, me uno. Porque estoy pensando en mis preferencias, en lo que quiero yo que sea lleno en mí. Eso es simplemente una actitud egoísta, ¿no? Porque se trata de mí, que llena mi corazón, que alegra mi corazón, que satisface mi corazón, que me llena de ego y orgullo. Incluso buscaríamos aquellas iglesias donde la mayoría de la gente es profesional, así puedo tener contactos para más adelante, ¿no? Siempre pensando en nosotros, en lugar de pensar lo que el Señor le decía al pueblo de Israel: reúnanse, congréguense, para que puedan escuchar mi voz, sean obedientes y aprender a temer al Señor. Tenemos por lo menos dos posiciones. Una actitud individualista, se trata de nosotros. La iglesia se trata de nosotros. No quiero comunión con nadie, simplemente quiero llegar a la iglesia, escuchar y salir lo más rápido que pueda porque no quiero tener conexiones significativas con nadie. Porque no quiero tener ese problema de estar hablando con la gente. A veces usamos una excusa: soy demasiado tímido para hacer relaciones, pero lo que estamos pensando es simplemente en nosotros mismos. No somos una isla. Tú no eres autosuficiente. Tú necesitas unos a otros. A cada persona que ha nacido de nuevo en esta iglesia, tú le necesitas. Necesitas la comunión de unos a otros. ¿Cuántos textos en la Biblia mencionan unos a otros, unos a otros? Pero tendemos esta tendencia a querer buscar aquello que nos llena, nos satisface y nos da identidad. Preferimos ese grupito reducido de personas, no solamente una actitud individual, pero tengo algo que pareciera una contradicción, una actitud individual colectiva. ¿Qué significa eso? Un grupo de personas que les gusta lo mismo que a mí. Y si esa persona va a la iglesia, yo voy a la iglesia. Y si esa persona quiere participar en la iglesia, yo también participo en la iglesia. Una actitud egoísta, ¿no? Porque no están viendo que Dios nos ha dado una familia hermosa en Cristo. Y yo puedo disfrutar de esta familia. Podemos tener gustos distintos, vestirnos distinto, hablar distinto, venir de una región distinta. Puedes venir del norte, del Atlántico, del Pacífico, del sur. Y no pensar en eso como algo que nos debería separar. Pero generalmente nosotros hacemos eso casi intuitivamente, porque estamos buscando un sentido de pertenencia en lugar de simplemente confiar en lo que Dios ha provisto para crecer. ¿Qué mata la unidad de una iglesia? ¿Tu egoísmo, tu orgullo, tu apatía, tu autosuficiencia, tu autocompasión, tu falta de gratitud, tu falta de amor? Muchas cosas más, inclusive el miedo. ¿Cuánta gente deja de asistir a la iglesia porque tiene miedo? ¿Cuánta gente dejó de asistir a las iglesias porque tenía miedo al COVID? ¿Cuánta gente aún quiere seguir en cuarentena porque tiene miedo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas relaciones existirían? ¿Cuántas de las relaciones o amistades que tienes en la iglesia actualmente existirían si esta iglesia no existiera? ¿Cuántas de estas relaciones que tienes en la iglesia existirían si no existiera la iglesia? La idea es pensar en que posiblemente yo no sería amigo de cierta persona porque no tenemos nada en común. Podrías decir eso. O quizás tú estás en la otra parte donde dices, bueno, si no existiera la iglesia, yo seguiría teniendo los mismos amigos.
Pero el punto es que la centralidad de tu respuesta está enfocada en mis gustos y preferencias, y no en la palabra de Dios, y no en el concepto que Dios tiene de iglesia. Nuestra sociedad forma comunidades diario, movidas por el interés común. Y en las iglesias pasa igual. Queremos formar una comunidad, entonces pensamos en lo que es más común y popular para atraer a este tipo de personas. Miramos entonces iglesia profesional para Cristo, iglesia de jóvenes atletas, iglesia para vaqueros, iglesia para comerciantes. Y empezamos a segregar y segregar y segregar porque lo único que tenemos en común es quizás una vocación, quizás un contexto. Debemos ser muy cuidadosos en querer formar parte de la iglesia, poniendo primero mis gustos y preferencias. Eso no es una iglesia, eso es un club. Muchas veces tendemos a pensar en la iglesia como una comunidad guiada por un sentido de lo similar. Edades similares, gustos similares, preferencias similares. O algún interés, pero eso no es una comunidad cristiana. Eso más es un club social donde tengo interés común con otros, pero no una iglesia. Quiero invitarte a ir a Efesios capítulo 2. Y vamos a leer todo el capítulo, pero quiero iniciar leyendo la escritura, Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y dice así: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Qué está hablando este texto? De unidad. Ahora tengan en cuenta el contexto. Está hablando de gentiles y judíos. Dos grupos completamente antagónicos, contrarios en todo su ser. Pero ¿qué está diciéndole el apóstol Pablo? Ahora son un nuevo hombre, un cuerpo, y básicamente nos está dando ilustraciones acerca de la iglesia. Solemos pensar entonces en la iglesia, en lo común, en lo que es preferible para todos nosotros. Pero no pensamos en que la iglesia ha sido formada, comprada, llamada por precio de sangre. Y nos ha hecho a todos que somos distintos, con quizás preferencias distintas, nos ha unido en un solo cuerpo y nos ha hecho un nuevo hombre. Versículo 16, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, hablando sobre judíos y gentiles. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. Noten esta gran etiqueta que le acaba de dar a este grupo que están en pleito. Les acaba de decir que ahora son un nuevo hombre y que pueden llamarle al Padre, a Dios le pueden llamar Padre. En el mismo espíritu, versículo 19, y así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son considerados de los santos y son de la familia de Dios.
están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo, Jesús mismo, la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Está hablando, definiendo qué es una iglesia, una comunidad que está enfocada en lo sobrenatural y no es algo místico. Me refiero al poder extraordinario de poder llamarnos a nosotros hijos de Dios y familia de Dios por medio de los méritos de Cristo. Eso es una comunidad sobrenatural. ¿En qué momento el apóstol Pablo dijo, ustedes tienen cosas en común? Gentiles y judíos viven en la misma región. Tienen cosas en común. Entonces traten de sacarle provecho a sus cosas en común. Él dijo, no existe tal cosa, porque lo que los une a ustedes es la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es tan dañino que nosotros quisiéramos vivir o queramos vivir una vida individual dentro de la iglesia, sin importarnos unos a otros. Por eso es tan corrupto del corazón querer simplemente agarrar un grupito de personas dentro de la iglesia y nada más. Ese es mi mundo. Porque todos de nosotros aquí hemos sido comprados con sangre. Y formamos parte de la familia de Dios. Entonces, no hay tal cosa de ser selectivo en la iglesia. Quizás deberías meditar en eso porque tu actitud de ser selectivo o individualista dentro de la iglesia refleja tu condición espiritual. Quizás no eres creyente. O eres un creyente muy inmaduro, muy ignorante de cómo Dios ve su iglesia. Tendemos a ver a las personas por cómo visten, por cómo hablan, por qué manejan, en dónde viven, cuál es tu apellido, cuál es tu título. Y tendemos a aceptar a las personas por lo que nos pueden dar a nosotros, algún tipo de valor, algún tipo de identidad. Pero lo que Dios nos llama a nosotros es poner nuestra mirada en las cosas de valor eterno. Dice que esa diferencia entre judíos y gentiles fue eliminada por la cruz. ¿Qué hace que una iglesia permanezca unida? ¿Sus gustos, sus preferencias? Es Cristo. Entonces mi pregunta para ti es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la razón por la que estás viniendo a esta iglesia? ¿Complacer a alguien más? ¿Tus papás, tus amigos, tu familia? ¿Por qué estás aquí? Medita en tu corazón, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Contactos, amigos? ¿Simplemente porque aquí tocan la música que me gusta? ¿O simplemente porque aquí son más relajados que en otros lados? Y empiezas a poner un montón de pretextos y excusas y estándares que no están en la Escritura. ¿Por qué estás aquí? Si has sido llamado como hijo de Dios, comprado con precio de sangre, has sido llamado a pertenecer a la familia. ¿Con qué facilidad tú decides simplemente no ir a la iglesia? ¿Con qué facilidad simplemente te ausentas de los grupos pequeños? No nos engañemos, y no quiero engañarte, y no voy a hacerlo. Quizás tú no eres creyente. Y por eso esa actitud egoísta en tu corazón de simplemente usar la iglesia para tu beneficio. En lugar de amarla, servirla, pertenecer en ella, simplemente asistes y te vas. O dejas de asistir y de repente solo vuelves a regresar. Y esa actitud de niño mimado, sin amor unos por otros, no te engañes. Tú no amas la iglesia y no amas a Cristo. Porque si amaras a Cristo, no pondrías tus preferencias antes que a Cristo. ¿Por qué estás aquí entonces? ¿Gustos similares? ¿Preferencias similares? ¿Necesidades similares? ¿Posición social similar? ¿Por qué? Te hago una pregunta para los que son miembros de esta iglesia. ¿Serías mi amigo fuera de la iglesia?
Posiblemente dirías, no tenemos gustos similares. Ustedes dirían, a nosotros nos gusta la bachata, el reggaetón y el sobaqueado, y a usted no. No tenemos gustos similares. Quizás dirías tú, mis preferencias de amigos están en el círculo de las cosas que prefiero. Y no me molesta si tú no quieres ser mi amigo. No hay problema por eso. Pero lo que quiero es que reflexiones, es que tú pondrías primero tus preferencias para decidir si ser amigo o no de mi persona. Ahora piensa en el grupo pequeño a tu alrededor. ¿Cuántas veces has dicho, estoy en el grupo pequeño equivocado? Estoy rodeado de personas que no están acorde a mí. No tengo los mismos gustos que estas personas. O quizás has dicho, bueno, ¿cuánta gente extraña en este grupo pequeño? O quizás en la iglesia, ¿cuánta gente extraña en esta iglesia? Por eso prefiero un grupito reducido de gente. No has entendido lo que es una iglesia. Y no has entendido por qué Dios nos ha llamado a la iglesia. Porque seguimos pensando en nuestras preferencias en lugar de poner nuestro enfoque en el Evangelio. Quizás nosotros tengamos muy pocas cosas en común. Quizás esta iglesia tiene muy pocas cosas en común. Quizás venimos de un trasfondo distinto, de una familia distinta, de una región distinta. Aquí hay personas de otros países, aquí hay personas de otros departamentos, venimos de varios lugares. Pero lo único que una iglesia debe tener en común, como prioridad, como anhelo y deseo, es Cristo y su Evangelio. No si vienes del norte, del sur, del este o del oeste, no si eres de la costa atlántica y yo del Pacífico. Lo que debería centrarnos en nuestra unidad no es si te gusta el mismo tipo de música, no si somos de la misma edad, no si tenemos el mismo apellido o si venimos de la misma región, pero el enfoque primario de una iglesia debe ser si su vida está centrada en el Evangelio y en Cristo. Ese es el único enfoque que necesitamos tener. No necesitamos agregar nada más al Evangelio, como muchas veces pasa. El Evangelio más buenas obras, para tratar de atraer gente que les guste eso que agregamos a la iglesia. Si tú le agregas algo más al Evangelio, ese día que tú agregas algo más al Evangelio, dejó de llamarse iglesia. Porque eso no es una definición de iglesia. Otra vez, son aquellos que han sido llamados de su esclavitud a la libertad en Cristo para poder disfrutar de la presencia de Dios, escuchar su palabra y obedecer su palabra para vivir temerosamente. Si tú agregas algo más a esta definición, dejó de llamarse iglesia. ¿Sobre qué dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso? Debe estar fundamentada tu vida. Dice, sobre la piedra angular que es Cristo y sobre el Evangelio que los apóstoles predicaron. ¿Hay algo más que tendríamos que agregar? El apóstol Pablo dice, no, ustedes deben ser edificados sobre Cristo y el Evangelio. ¿Por qué queremos algo más? ¿Por qué queremos una iglesia cómoda? Donde yo ser servido como un cliente, en lugar de dar mi vida en servicio de unos a otros. ¿Por qué no hemos entendido realmente el sacrificio de Cristo en la cruz? Somos demasiado arrogantes, demasiado prepotentes. Tú necesitas unos a otros. Y no solo el grupo selecto que tú llamas amigos, que lo más probable es que no lo sean. Entonces, ¿qué es lo que Dios anhela en una iglesia? Dios anhela una comunidad sobrenatural. No una comunidad unida por preferencias. No una comunidad unida por una visión aparte de predicar el Evangelio. Quiere una iglesia que está unida sobrenaturalmente. ¿En qué? Que está unida por la sangre de Cristo, donde todos nosotros nos convertimos en hijos de Dios y somos llamados a esta familia para proclamar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Una comunidad sobrenatural es aquella que tiene unidad sobrenatural. La unidad sobrenatural está edificada sobre el Evangelio. ¿Sobre qué se estás edificando las relaciones en esta iglesia? Unos con otros. Piensa en eso por un momento. ¿Sobre qué estás edificando tu vida
relacional en esta iglesia. La unidad sobrenatural nos es dada por Cristo. No es algo que nosotros podamos producir en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La unidad sobrenatural es sostenida por Cristo. No necesitas agregar algo más. Déjame leerte el resto del capítulo 2 para que entiendas esto. Ahora, en Efesios capítulo 2, versículo 11, hay una palabra muy importante. Dice, por tanto, significa que lo que leímos anteriormente tiene su peso, su estructura en lo que vamos a leer ahora. Ese por tanto conecta las dos ideas y dice así: y Él les dio vida a ustedes que estaban, como dice, muertos en sus delitos y pecados. Mira qué fascinante descripción de la iglesia. Tendemos a ver este texto de manera individual. Estaba muerto en mis delitos y pecados y está bien, pero el contexto en el que está siendo dicho es uno dicho a la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, tiene implicaciones para la iglesia. Y número dos, está en plural. No simplemente lo puedo tomar como algo individual, tengo que verlo colectivo con la iglesia. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor, estaban antes, dice, muertos en sus delitos y pecados. Ahora présteme atención en esto. Ahí no dice que tenías algo súper fabuloso que ofrecer para el cristianismo. Dios me salvó porque Dios sabía que yo tenía algo que ofrecerle a Él. Dios me salvó porque yo soy bueno. O Dios me salvó porque, hay tantas cualidades buenas en mí, que en su momento el Señor dijo, no puedo vivir sin este hombre o esta mujer, hay que salvarlo, hay que integrarlo a la iglesia para que sea de bendición para los demás. No dice eso. ¿Sabes lo siguiente de implicaciones? Que ¿por qué nos da tanto miedo confesar un pecado? Estás viendo tus trasfondos. Si tú has creído de nuevo y has nacido de nuevo, este texto habla de tu pasado, de quién eras. Dice que estabas muertos en tus delitos y pecados. No hay nada en ti, en el pasado, tus fracasos, tus pecados y lo horrenda persona que eras, que pueda impresionar a nadie, y menos a Dios. Cuando no entiendes esto, tienes la tendencia de querer impresionar a la gente. La Biblia dice, ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, pertenezcanse unos a otros, pero nunca dice la Biblia, impresionense unos a otros. No hemos entendido quiénes éramos. Y por eso preferimos la individualidad. Y por eso preferimos el grupito pequeño. Porque no hemos entendido que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En los cuales, versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Ciegos, perdidos espiritualmente. ¿Cómo? Dice, conforme al príncipe de las potestades del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, y se incluye el apóstol Pablo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Eso éramos nosotros. Recuerda la ilustración, Dios trajo a su pueblo de la esclavitud. Eso éramos nosotros sin Cristo. No está hablando de preferencia, voy a salvar solamente a profesionales, voy a salvar solamente a un sector. Está haciendo la invitación a todos para venir a Él. Y en esa invitación vendrán algunos a Él, pero de diferentes lugares. ¿Has leído el texto que dice que un día adoraremos al Señor de toda lengua, tribu y nación? ¿Por qué insistir entonces como iglesia en querer ser selectivo? Con un grupo sí y otro grupo no. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora permítame darte una implicación más. Debería ser fácil para nosotros hablar sobre nuestro fracaso espiritual, nuestros pecados, sin temor y sin pena. Eso éramos. Debería ser fácil para nosotros abrir nuestro corazón unos a otros. Pero mira la implicación que hay ahí sobre nuestra vida en santidad. Porque, ¿por qué seguir viviendo de esta manera? Dice el texto que estábamos muertos a nuestros delitos y pecados.
¿Por qué seguirte regocijando en los mismos pecados hoy? Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos, ¿qué dice? Muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. No hay nadie en una iglesia local, regional, universal, que este texto no aplique. Hemos sido salvados por pura gracia y misericordia de Dios. Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Tú no estás aquí, y si has sido salvo por la gracia del Señor, no estás aquí por lo que puedes aportar. De hecho, lo único que aportas a la salvación son tus pecados. Entonces, ¿por qué ser selectivos con otra persona que este texto aplica a ello? Cada persona en esta iglesia que ha creído en Jesucristo ha sido salvado por gracia. Porque ese pecado tan cultural de querer ver a las personas simplemente por lo que tienen o lo que no tienen. ¿Cuántas veces te has sentido superior a alguien porque tú tienes un título y otra persona no tiene un título? ¿Cuántas veces te has sentido mejor porque manejas un mejor vehículo que otra persona? Esa competencia interna que tenemos siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un ídolo y somos nosotros mismos. ¿Por qué no amamos a nuestro grupo pequeño, a nuestra iglesia? Porque nos amamos a nosotros mismos. Porque no hemos entendido que todos de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que hemos sido salvados por gracia y misericordia de Dios, porque Él era misericordioso y nosotros vagábamos lejos de Dios, corríamos lejos de Dios, éramos sus enemigos, pero en su misericordia nos ha llamado para poder disfrutar de su presencia, escuchar su palabra con atención y ponerla en práctica. Eso es la iglesia. Versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. No hay iglesia que no pueda ser sostenida o no pueda estar sostenida a menos que sea por Cristo. Las personas se pueden reunir toda la vida. 100 años puede pasar esa gente reuniéndose, pero si Cristo no es el centro de esa iglesia, es simplemente gente reuniéndose. No lleva el concepto y no puede ser llamada iglesia, a menos que Cristo sea el centro de todo. Versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La razón por la que podemos tener unidad nosotros, la razón por que esta iglesia puede tener unidad se debe a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no por lo que nosotros podemos hacer para que tú me aceptes, para caerte mejor a ti. Todo regresa a tu entendimiento del Evangelio. ¿Es Cristo todo o tendrás la tendencia de querer agregar a Cristo algo más? Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros lo sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Porque existe esa falsa dicotomía entre el pueblo de Dios, entre ungidos y no tan ungidos. Esa dicotomía, esa separación entre los llamados al ministerio y los no llamados al ministerio. Y tendemos esa ridícula y absurda manera de llamarles incluso apóstoles, ungidos del Señor. Todos somos el rebaño del Señor. Todos somos su iglesia. Y estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. El título que yo llevo aquí como pastor no me hace mejor que tú, ni superior a ti. ¿Por qué? Porque todos de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si no es por la sangre preciosa de Cristo, jamás podría llamarte mi hermano. Jamás podría decirte familia, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. No se trata de lo que tengo o lo que sé. Quizás tú puedes tener más y no me importa. Porque ese no es el valor que el Dios le da a la iglesia.
No es sobre sus posesiones, sobre su trabajo, sobre el título o sobre la identidad que el mundo te da. Se trata sobre si hemos puesto nuestra mirada y nuestra esperanza en el glorioso evangelio de Jesucristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados. La unidad sobrenatural está edificada sobre el evangelio. La unidad sobrenatural nos es dada por Cristo y nada más Cristo. La unidad sobrenatural es sostenida por Cristo y nada más. Ahora te pregunto a ti, iglesia, ¿esa es la razón por la que tú estás aquí? ¿Esa es la razón por la que tú puedes amar uno a otro? Jesús lo dijo. Qué fácil es amar a tu amigo, pero ama a tu enemigo, dice. Esa es la razón por la que nosotros nos congregamos cada domingo. No solamente por satisfacer los deseos de nuestros padres o nuestros amigos, pero porque quiero amar y honrar al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Por qué podemos tener unidad en esta iglesia? Porque es Cristo quien sostiene la iglesia. Por Él estamos unidos y en Él estamos unidos. Por eso es una unidad sobrenatural. Vamos a regresar a Efesios 2 y vamos a leer los versos 18 y 19. Una iglesia sobrenatural tiene dos dimensiones: diversidad o variedad, madurez o calidad. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, déjame leerte primero Efesios 2:18. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Él no está enfocándose en las preferencias. No está enfocándose en si tienes o no tienes posesiones, títulos, o si tu apellido es privilegiado en este país. No dice eso. Dice que todos los que han nacido de nuevo ahora tienen entrada al Padre. Todos. Los que han recibido a Cristo pueden llamarle al Señor Padre. Esto quiere decir que una iglesia no está basada en lo común, en lo que nos une comúnmente. Está basada en el Evangelio. Abre sus puertas para incluir personas tan diferentes como un judío de un gentil. Porque está basado en que en el poder de la cruz, no en la sociedad. No en la cultura. Es diversa, es variada, es amplia. Porque es sostenida por el Señor. Entonces, esa variedad tenemos que ver aquí. No fijándonos en nuestra apariencia o nuestro color de piel, o si poseemos o no poseemos un título, sino que está sostenida en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es variado, pero también tiene madurez y calidad, es decir, profundidad. ¿Por qué? Mira el verso 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Mira la profundidad con la que lo llama. No lo llama simplemente un pueblo, que son un pueblo ahora. No lo llama ahora, son gente que se tolera entre sí. Dice, son una familia. Así de profunda debe ser la relación de unos a otros aquí. Como una familia. Quiere decir que las personas que se reúnen no están esperando gratificación personal por mis gustos, mis preferencias o lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Sino que están ahí enfocados unos a otros. Esos lazos afectivos tan fuertes que podemos llamarnos unos a otros familia. ¿Qué debe llevarnos? Que hemos entendido que nuestra unión es sobrenatural y que esta unión sobrenatural es amplia, pero también profunda. Bueno, debe llevarnos primero a decir que amamos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, y debido al amor que tenemos por el Señor, podemos amarnos unos a otros. Tú puedes decirme a mí, yo amo al Señor, pero si tú no sirves en la iglesia local, tú no amas al Señor. Tú te amas a ti. Tú puedes decirme que te levantas temprano en la mañana, lees tu Biblia,
Eres rigurosamente disciplinado con disciplinas espirituales. Puedes decirme que te sabes toda la Biblia. Puedes decirme que puedes recitar el Catecismo de Spurgeon, el de Westminster, el mayor y el menor. Puedes citarme a Juan Calvino, puedes citarme a R.C. Sproul, puedes citarme a todos los grandes teólogos de este mundo, pero si tú no amas la iglesia, no amas al Señor. Porque no puede haber, mira la conexión, estamos en parte de un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y si decimos amar la cabeza y la cabeza que es Cristo ama el cuerpo, ¿cómo es posible que puedas sostener teológicamente que tú amas al Señor pero no sirves a la iglesia? No amas a la iglesia, desprecias a la iglesia. Es simple, tú no amas al Señor, tú te amas a ti. ¿Cómo es posible sostener teológicamente que tú tienes desprecio por otra persona por su color de piel? ¿O tienes desprecio por una persona por su condición social? ¿Cómo es posible sostener teológicamente eso? Es imposible. La única razón es que te amas a ti mismo, pero no amas al Señor. ¿A qué nos lleva pensar en la comunidad sobrenatural? Es preguntarnos sobre qué estoy edificando mi vida. ¿Sobre qué estoy edificando mi vida? Es decir, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi identidad hoy? ¿Mi título? ¿Mis contactos? Quiero decirte algo, un cristiano no pone su enfoque en su identidad, es decir, sus fracasos, en sus sueños frustrados, en sus sueños y anhelos. No pone su identidad en el origen de su familia, en su apellido, en el color de piel, en su situación económica, en dónde vive, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, cuál es su profesión, cuál es su vocación, cuántos títulos tiene, cuántos idiomas habla, cuál es su apellido. Su enfoque es: soy de Cristo y pertenezco a Cristo y esa es mi identidad, porque estaba muerto en mis delitos y pecados y por su gracia y su misericordia hoy puedo llamarle a Él Padre y puedo llamar a otros mis hermanos. La cultura ha hecho esta palabra hermano tan común y corriente. A todo mundo le llamamos hermano. Pero realmente aman al Señor. Jesús lo dijo: mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. J. Packer decía: si quieres juzgar qué tan bien entiende una persona el cristianismo, averigua qué tanto hace el pensamiento de ser hijo de Dios y de tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración y su oración y su perspectiva de la vida, significa que no entiende muy bien el cristianismo. Y agrego, quizás no es cristiano. Mira lo que este hombre dice. ¿Qué hace el pensamiento de que eres hijo de Dios y que el Señor es tu Padre, que hay una familia? Y si eso no impulsa tu deseo de servir, no impulsa tu deseo de amar a otro, de congregarnos, simplemente no entiendes el cristianismo. Déjame citarte otro gran teólogo que dice lo siguiente: la gloria y el gozo de Cristo en su iglesia llevaron a Brakel a exclamar: ¿no debería todo el mundo entonces deleitarse en Sion y desear hacerse miembro de esta iglesia? Los deleites en la participación en la iglesia fluyen de la comunión con Cristo. Es decir, le explico esto otra vez: si tú no estás sirviendo a la iglesia con pasión, si no estás amándonos unos a otros, tú no tienes comunión con Dios. Posiblemente tienes una rutina religiosa, moralista, legalista, pero tú no tienes comunión con Dios. Los deleites en la participación en la iglesia fluyen de la comunión con Cristo, de la misma manera que los creyentes tienen comunión con su cabeza, Jesucristo. Asimismo tienen comunión los unos con los otros. ¿Ahora ya entiendes por qué te cuesta servir en la iglesia? ¿Ahora entiendes por qué tanta apatía, tanta pereza, tanta indiferencia? No estás unido a Cristo. Esto es serio, porque tiene implicaciones eternas. Sigues muertos en tus delitos y pecados, objeto de la ira de Dios.
guiado por las corrientes de este mundo. Eso es lo que dice Pablo. Los que pertenecen a la iglesia verdadera dirán con regocijo exclamando, Cristo está aquí, porque Cristo solo habita en la iglesia verdadera. La propia esencia de la iglesia, que se reúne de forma externa, es unión con Cristo y los unos con los otros por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, aman a la iglesia por encima de su gozo principal sobre la tierra. Aman a la iglesia por lo que la iglesia es para el Señor, por encima de sus gustos o preferencias. No se trata si el domingo tienes o no tienes ganas de ir a la iglesia. Simplemente no entiendes qué es la iglesia. No se trata sobre si la gente te cae bien o no te cae bien. Simplemente no entiendes qué es la iglesia. Por tanto, aman a la iglesia por encima de su gozo principal sobre la tierra. Aquellos que ven con ojos espirituales serán encendidos con amor por la congregación. Más unión con Cristo, más deseo de servir su iglesia. Más comunión con Cristo, más deseo de amar su iglesia. ¿Hace clic esto en tu cabeza? Que la razón por la que andas de arriba abajo y no sirves en la iglesia es simplemente porque no amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Hombre, esa es la definición de un no creyente. Objeto de ira, hijo del diablo. Arrepiéntete de tu pecado y tu maldad, de abusar de la esposa de Cristo, de su novia. Permíteme terminar con esto. En Colosenses 2:19 nos habla acerca de la unión que es sostenida por Cristo. Y si tú estás unido a Cristo, también estás unido a su iglesia. Te leo Colosenses 2:19, dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. El apóstol Pablo está llamando a la exhortación a los colosenses porque no están poniendo su enfoque en la cabeza. En Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos como niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, unión con Cristo. Si tú no estás unido a Cristo, no puedes amar la iglesia. Es decir, la cabeza que es Cristo, versículo 16, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. No estás unido a Cristo, no amarás la iglesia, no servirás la iglesia. No quieras participar de la iglesia, no quieras unirte a un grupo pequeño, no quieres estar en la congregación porque no estás unido a Cristo. En el mundo antiguo, la relación entre cabeza y cuerpo era vista de manera distinta a lo que nosotros vemos anatómicamente. En el mundo antiguo este término pensaba en la integración entre la cabeza y el cuerpo, es decir, en la función de la cabeza en el cuerpo, de nutrir el cuerpo. Entonces, no te engañes, que tus reacciones, tus actitudes solo demuestran tu amor por el Señor, si realmente lo amas. Quiero que medites en esto. Si estás unido a Cristo, también estás unido a la iglesia. Y en esa misma medida estaremos, todos de nosotros, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, sometiéndonos unos a otros, considerando a los otros como más importantes, humildes de corazón unos a otros, animándonos unos a otros y perteneciéndonos unos a otros. Si tú nunca has experimentado eso en la iglesia, lo más probable es que nunca has estado en una iglesia. Porque la iglesia de Cristo se sostiene en Cristo y actúa como Cristo. Ama, perdona, sirve, anima y pertenece unos a otros entre sí. Mi deseo y anhelo es que tú quieras
y desees y anheles pertenecer a la iglesia de Cristo. Pero si no has amado la iglesia de Cristo, arrepiéntete de tu pecado, de tu orgullo, de tu justicia, de tu arrogancia y prepotencia. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Mi oración, Señor, es que podamos ser esta iglesia, Señor. Que podamos, Señor, como dice tu palabra, por el poder de tu evangelio, Señor, eliminar, Señor, aquellos que nos distancian. Es triste, Señor, que pensemos en la iglesia y solamente pensemos en nuestros gustos y preferencias. Lo que me gusta, lo que no me gusta. Si la alabanza es bonita, me quedo. Si la prédica es bonita, me quedo. Si me cae bien el pastor, me quedo. Si la gente me recibe bien, me quedo, Señor. Tantas cosas que podemos poner superficialmente antes de enfocarnos, Señor, en el carácter de esa iglesia, enfocado en tu palabra, Señor. No necesitamos nada más, solamente poner nuestro enfoque en Jesucristo y su evangelio. Ayúdenos a crecer en una iglesia unida sobrenaturalmente, Señor. Que podamos amar genuinamente unos a otros, perdonarnos, servirnos, alentarnos, animarnos, ser humildes unos con otros, perteneciéndonos, Señor, congregándonos fielmente, porque amamos a tu Hijo Jesucristo, amamos al Padre, y que por medio de Él hoy puedo llamar a todos estos que eran extraños, Señor. Para mí, puedo llamarles hermano y hermana, mi familia en Cristo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén. Dios los bendiga, son amados.